¿Qué tal, Iberoamérica? Aquí estamos nuevamente con una edición, la número 26 de Portal de América Radio y con la participación de todos los integrantes del panel. Vamos a tratar de hacer un resumen del año, un resumen de este nuevo producto que hemos desarrollado en este 2020, Portal de América Radio para portaldeamerica.com. Y por eso es que hemos convocado a todos nuestros compañeros para participar de este programa que va a ser directamente el último en que estemos en contacto con ustedes, con todo el panel en este año. El próximo, el número 27 del 30 de diciembre, va a ser una recopilación de todo lo hecho junto a ustedes a través del Zoom en este 2020 que está terminando. Por lo tanto, comenzamos como en los inicios de esta propuesta con una reflexión editorial basada fundamentalmente en el contexto actual del Uruguay, que no escapa para nada a lo que está ocurriendo también por allí. Pero quisimos poner el énfasis en nuestro país. Hay un micrófono abierto. Quisimos poner énfasis en nuestro país para comenzar este programa número 26. La reflexión editorial de hoy lleva como título Balance del turismo uruguayo cuando finaliza el peor año de su historia. De eso creo que ninguno tenemos dudas de que así es. Quienes tenemos unos cuantos años vividos y además fuimos actores de reparto y luego protagonistas notorios en las últimas décadas del siglo pasado, estoy hablando de la profesión de agente de viajes o de tour operador, como nos tocó ser, de cara a este balance al culminar un año totalmente atípico, inesperado, afectando con una letalidad insospechada al turismo como negocio a escala mundial, tenemos no solamente el derecho, sino que sentimos la obligación de analizar lo que está ocurriendo en nuestro país. No debe escapar a la consideración de nadie que a una situación tan grave como la que se transita hay varios aspectos a analizar, desde lo público, por ejemplo, el respaldo, la contención y la gestión, y en el otro lado, mirando al sector empresarial, la evaluación pasa por la interpretación y diagnóstico que tuviesen el correcto, el diagnóstico correcto del contexto, el poder de negociación y también la gestión. Repito porque no quedó muy claro. Del lado dirigencial, el sector empresarial, lo que vamos a hacer es la evaluación que pasa por la interpretación y el diagnóstico correcto del contexto, el poder de negociación y también la gestión. Comenzamos por el lado del gobierno. Muy pocas veces un gobierno nacional le ha dado al turismo la atención, el diálogo, la política de puertas abiertas y la permanente referencia al sector en los medios masivos de su comprensión a la crisis cada vez que hablaba el presidente o el secretario de presidencia o los ministros. A nuestro entender y en general, la respuesta puntual ante la gravedad de casos de todos los sectores de la actividad ha sido suficiente. No ha sido ni extraordinaria ni superlativa. Somos un país con muchas limitaciones y resultaría imposible hacerse cargo de todo. Es evidente que no todos recibieron lo que esperaban, pero estamos convencidos que en ninguno de los casos ello se produjo por indiferencia o animosidad de ninguna índole del lado oficial. Es posible que haya medidas erradas,
que existan sectores que no han visto atendidas sus necesidades. En definitiva, no estamos diciendo que el gobierno estuvo 10 puntos, y si hablásemos en uruguayo diríamos que se hizo lo que estuvo al alcance, o como dice Kessman, es lo que hay valor. Por lo tanto, dejando abierta la puerta a alguna mirada más severa que la nuestra, podemos decir que respaldo y contención gubernamental a la actividad privada no ha faltado. El punto más débil estuvo en la gestión específica del equipo ministerial. Los equipos de gobierno, cuando son eso, equipos, dividen el esfuerzo, reparten la búsqueda de cumplir los objetivos entre sus integrantes, pero para afuera la imagen debe ser homogénea, sólida, compacta, la de un equipo que funciona. Eso no se cumplió, se transmitió un aspecto de núcleo con compartimientos estancos, los cuales funcionan por sí y ante sí y no mostraban fluida interconexión interna. Se llegó al 2 de marzo, idea del inicio de la administración, sin un plan, sin estrategia, y a los 11 días se declaró la emergencia sanitaria, lo que sepultó toda posibilidad de estructurarlo, ya que por la sencilla razón del artillero había que hacer de bomberos, y allá fueron a combatir las llamas, lo cual consiguieron en muy buena parte. Algo que nos costó mucho entender, aún no lo conseguimos, fue la insólita, tácita desaparición de muy buena parte del equipo jerárquico en medio de la crisis, dedicados, créase o no, a la campaña electoral por las elecciones departamentales del 27 de septiembre. Tenemos muy claro que los integrantes del organismo saben a ciencia cierta que la actividad depositó muchas esperanzas en esta gestión, y casi todos esperábamos el tan anunciado giro de 180 grados respecto a los objetivos de la administración anterior, la que había dejado en estado de semi-postración a nuestro turismo, aunque casi nadie se dio cuenta. Tuvimos en síntesis más de lo mismo hasta ahora con diferente color. Declaraciones de intención permanente, anuncios rimbombantes, presencia hasta tediosa de algunos de sus integrantes en los medios masivos, especialmente los argentinos, pero no hubo estrategia, no hubo planes. Se habló hasta el hartazgo en todos lados del turismo interno, pero no se vio un solo plan compacto, concreto, por ejemplo, para movilizar un mercado dormido como el de los ciudadanos de a pie, para salvarle la petiza a los hoteles de 2 y 3 estrellas de todo el país, al transporte turístico, a los guías, a los restaurantes de precios accesibles, etc. El momento que vivimos no se arregla con viajes de familiarización para periodistas y agentes de viajes. ¿No conocen Uruguay? ¿Qué hacen trabajando de eso? La pandemia ha sido un enemigo atroz y muy difícil de enfrentar para cualquiera. Pero la sensación que se palpa en el ambiente, aunque otra vez y como pasa siempre, no se anima a nadie a expresarla en voz alta, es hasta el momento de decepción. La dirigencia del turismo. Lo destacamos oportunamente, la interpretación de la gravedad de la crisis y la postura ante la misma fue de una gran civilidad, altruismo y sensibilidad al decidir ir en contra de sus propios intereses, léase sus bolsillos, en aras del bien común. Cuando su objetivo principal es hacer viajar a la gente, no dudaron en enarbolar el quédate en casa y hasta campaña hicieron. La negociación con el gobierno fue a tono, inteligente, firme, constante. Seguramente en ese tema para el público pasó inadvertido el hecho de la controversia interna a nivel gremial, y hasta en ello primó la cordura por encima del avasallamiento de los poderosos de siempre. A tal punto llegó la trascendencia de que David le ganase la pulseada a Goliat, que hasta se vio reflejado en las recientes elecciones estamos hablando de la Cámara Uruguaya de Turismo, por si alguien no se dio cuenta, a pesar de las características positivas que destacan al gran candidato de quienes resultaron relegados. La gran falla fue la gestión de la crisis. Los resultados están a la vista. La gran mayoría de los proveedores del turismo uruguayo están en la peor situación de toda la actividad. Los mencionados, al tratar la parte del gobierno reclamando por la omisión de planes para los ciudadanos de a pie, hoteles, transportistas, guías, restaurantes, no había que esperar todo del gobierno ni de la divina providencia. Aún con la gravedad de la pandemia coyuntural, si hubiese habido esta previsión, al menos parte de esos proveedores
estarían trabajando y no como ahora la mitad de los hoteles del principal punto del destino, como es Punta del Este, cerrados, los transportistas sin saber qué hacer, no solo para mantener abiertas sus empresitas, sino para comer, y así todos los otros sectores. El 30 de noviembre en el Radisson Montevideo, el presidente de la calle Pou, hablándole al turismo, dijo: hay un sector del cual todo el mundo habla, pero hay poca gente especialista como es el turismo. No solamente un primer mandatario uruguayo le habló por primera vez al sector, sino que muy simplemente dijo desde su sitial la gran verdad que no se ha querido escuchar nunca. El turismo es la industria desconocida y yo le agrego, aún para quienes deben conducirlo. Nunca como ahora fue tan imperioso hacer como los indios. No, no, eso no. Hay que llamar al Consejo de Ancianos, a esos mismos que quienes en el mundo entero debían manejar el turismo y lo chocaron, descartaron por viejos. Esta es nuestra reflexión editorial, el balance según nuestra mirada, de lo que ocurrió con el turismo uruguayo en este 2020. Se puede compartir o no, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero esto no solamente es apenas nuestra reflexión, lo que nosotros pensamos, sino lo que, como pasa siempre, recogemos en nuestro cotidiano contacto con todos los sectores del turismo. Ahora sí, le damos la bienvenida a todo el equipo que está acompañándonos esta mañana. Comenzamos por el que trabaja más de este equipo, el que está más activo, que es Daniel Romagnoli, que tiene que decir algo y rajar, supongo que para el aeropuerto de Miami. Buenos días, Daniel Romagnoli. Buenos días, Eliseo Sequeira. Buenos días, David Buero en Santiago de Chile. Buenos días, Ramón de Isequilla en Madrid. Y buenos días, Ricardo Terán en Rosario de Santa Fe. Si están todos de acuerdo, después cada uno dice su saludo, pero como Daniel anda con el motor fuera de borda encendido, le damos la bienvenida a él y el espacio para que nos acompañe en esta mañana de 23 de diciembre en la edición número 26 de Portal de América Radio. Adelante, Dani. Buen día, Toño. Buen día, equipo. Un gusto saludarlos en esta última edición de Portal de América Radio. Debo decir que en primer lugar... Perdón, de 2020, aclaremos. De 2020, sí, porque esto empieza y se va a extender por muchísimo tiempo más. Así va a ser. En primer lugar, la reflexión bien ecuánime, exacta y compartida que has hecho en cuanto a lo que ha significado el turismo del Uruguay, en lo que hace a la opinión del turismo en el mundo. Bueno, pues cada país ha trabajado y funciona de forma diferente. En los Estados Unidos la cosa está bastante complicada porque hay una diversidad enorme de situaciones en cada estado que no están haciendo fácil las cosas de aquí a los próximos 6 meses. Solamente decirles, y ya paso a mi saludo final, de que hay eventos y hay programaciones de cosas, de espectáculos y de cosas muy importantes que estaban programadas para febrero, están siendo reprogramadas sin fecha para mayo, con lo cual quiere decir que de mayo se pueden extender más allá aún. Eso está indicando que los primeros meses del 2021 están comprometidos sin ningún lugar a dudas con vacuna o sin vacuna. Ahora bien, un año difícil, un año atípico, un año para el recuerdo y un año para el olvido. Eso creo que todos lo tenemos como una constante, pero sin embargo el balance, en mi opinión, tiene que ser un balance positivo, más allá de todas las desgracias que se han estado viviendo, porque en los momentos difíciles es donde realmente se ven los pingos en la cancha, la iniciativa, la forma de crear, el emprendedurismo y demás, ha demostrado, y esto lo está demostrando, un medio que no existía, Portal de América Radio, se ha hecho realidad, un grupo humano excelente, excepcional, que comparte con idoneidad y con toda la autoridad lo que hace a hablar de turismo, no solamente
regional, sino a nivel mundial. Por eso me alegro, por eso brindo, levanto mi copa por un portal de América Radio, por un turismo a nivel mundial, por una aviación que se potencie y que tenga mayor fuerza aún en el 2021 y que sin ningún lugar a dudas va a ser el instrumento de poder llevar lo que es en buena medida el paliativo como es la vacuna y a todas partes del mundo, en una logística en la cual de alguna manera estoy involucrado, por eso estoy bastante complicado, muy complicada, una logística como nunca se ha visto para poder llevar desde el laboratorio de fabricación hasta el usuario final, un producto tan crítico como es lo particular de las vacunas por la cadena de frío que debe estar permanentemente vigente sin romperse. Ese es el desafío de la aviación, el desafío del turismo, poder llevar la gente y poder recomponer la industria en otro panorama y de otra forma. Pero bueno, inmersos en eso sabemos que entre todos las cosas van a salir. Les mando un fuerte abrazo, felicidad a todo el mundo, lo mejor para el 2021 y no me cabe ninguna duda que va a ser el gran año en donde vamos a salir fortalecidos y con muchísimas cosas nuevas que hasta ahora no se han visto en base a la creatividad, en base a la inventiva, etcétera, etcétera, y más si se habla de gente como del Uruguay, de Argentina, de Sudamérica, que tenemos siempre recursos escondidos para salir adelante. Un fuerte y cariñoso abrazo a todos y a quienes nos escuchan y acompañan al PDA, mi recuerdo permanente a la distancia. Gracias, Dani. Al aeropuerto corriendo a hacerte cargo de la sección cargas de Aerolíneas Argentinas allí, que es tu trabajo, y me imagino lo que deben estar pasando. Así que tomátela con calma y hacé todo lo mejor. Un beso grande a la familia y a todos los amigos comunes que tenemos en Miami. Nos seguimos Gracias viendo. a todos. Chau, 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 chau. Muy bien, amigos. Nos tomamos un vuelito de Latam para hacer el triangular y nos vamos a Madrid. Estamos haciendo el respeto por faja etaria y por experiencia. Don Ramón dice Quilla, Real de Azúa, con la Plaza Mayor de Madrid en sus espaldas. Su primera intervención en esta mañana tan especial de este último programa de 2020 con todo el panel, porque ya reiteramos, el programa de la próxima semana, el miércoles 30, va a ser con una recopilación de todo lo actuado en Portal de América Radio para portaldeamerica.com. Buenos días, Ramón. Muy buenos días, Sergio, muy buenos días, David, muy buenos días, Ricardo, buenos días, Eliseo. Y ya hemos hablado con Miami, así que ya sabemos todas las cosas que están pasando por allá. He escuchado atentamente tu editorial, que en líneas generales la comparto, aunque hay detalles que a mí se me escapan, porque como tú lo decís, no solo son apreciaciones tuyas, sino que es tomarle el pulso diariamente a los principales actores del sector. Entonces tenés información de primera mano que yo a 10.000 kilómetros de distancia no la tengo. Pero por las noticias que me llegan aquí, comparto plenamente y me alegra muchísimo que pese a todos los problemas que hay, a las fisuras que tú has destacado, en líneas generales, por un lado, tanto el gobierno como el empresariado ha estado a la altura de las circunstancias y ha ido piloteando la cosa. ¿Podría haber sido mejor? Sí, pero la ha ido piloteando bien. No podemos decir lo mismo aquí. Aquí, si algo se salva del turismo en este 2020 es por exclusiva actividad y labor del empresariado y de algunas comunidades autonómicas como la de Madrid y como la de Andalucía, que han, con sus pocas posibilidades, han ido capeando esto. España está en su peor momento desde la guerra civil. Nunca la crisis fue tan grande, ni siquiera en los años de la dictadura,
España ha sufrido una crisis como la que estamos entrando en estos momentos. El problema aquí es político y todo lo que se podría haber hecho como algodón para proteger las cosas que nos estaba dañando el virus, lo que ha hecho el gobierno ha sido profundizarlo más, atacando al sector, despreciándole, faltándole el respeto y tomando medidas absurdas. Con el agravante que España, una de sus grandes fortalezas, es pertenecer a la Unión Europea. Hoy está perdiendo el respeto de muchos miembros de la Unión Europea y el respeto inclusive de Marruecos. Hace 48 horas Marruecos reivindica a través de su primer ministro que Ceuta y Melilla son marroquíes y cuando consigan el Sahara van a ir por Ceuta y Melilla. Y el gobierno no ha hecho nada. Por otro lado, Gibraltar, por primera vez en 300 años, la frontera entre Gibraltar y España no va a estar controlada por personal español, sino por personal de la Unión Europea. O sea, hasta en eso está perdiendo España su importancia. Era una oportunidad muy grande el Brexit para España recuperar Gibraltar, que tiene orden de Naciones Unidas de descolonizarlo, y todo viene del Tratado de Utrecht a fin del siglo XVIII, y no solamente no aprovechó la situación España para recuperar Gibraltar, que es español, sino que se profundiza más. Las prebendas que va a tener, nunca, reitero, en los últimos 300 años la tuvo. Entonces las cosas están muy mal y la esperanza de la vacuna, con sus matices, sus bemoles, sus miedos, sus falsas noticias. Realmente hay bastante irresponsabilidad en los medios de comunicación masivos sobre el tema de la vacuna. Dan noticias eufóricas de que está todo solucionado y el mismo medio a las pocas horas da noticias de que, bueno, la vacuna tiene efectos adversos y que es peligrosa y que la gente no se quiere vacunar. O sea, todo con una liviandad total, una falta de responsabilidad, y lamentablemente como el gobierno no tiene ninguna autoridad, porque ha sido el que peor ha manejado la pandemia de Europa y en el mundo occidental, todo queda librado a lo que se le ocurra decir a cada uno. Este es mi balance de este año, un año muy triste, y reitero, no solo el virus ha sido el causante de la situación que nos encontramos, sino el gobierno de España. Como siempre, el resumen excelente y muy informativo a la vez. Este contexto que estamos viviendo derriba varios mitos, ¿no? Primero, que el muchachito de la película, el que le ganaba siempre a los indios, faltó a la cita. La falta de líderes a nivel mundial es alarmante, la falta de liderazgo es alarmante. Y la irresponsabilidad editorial y periodística de los grandes medios es más que preocupante. Es decir, la confusión reina en el planeta. Y si la confusión reina en el planeta, estos dos últimos puntos que hemos tocado, que son la falta de liderazgo y la deficiente gestión de los grandes medios masivos, es más que preocupante. Y hablando de la confusión, cruzamos la cordillera y cómo se puede explicar que estemos oscilando entre creerle a un gobierno o no creerle, entre que llegan 1.600.000 vacunas o 84 millones. No es fácil,
Por eso cruzamos la cordillera y le damos los buenos días a David Buero Falero, nuestro corresponsal en Santiago, y le preguntamos, ¿cómo se traduce esto, David? Buenos días. Bueno, buenos días a todos los oyentes. Hola Liceo, hola Ricardo, hola Ramón, que están acá con nosotros. Mira, para redondear un poco lo que ustedes han dicho, la situación acá en Chile no escapa a lo que está el medio ambiente del mundo está sucediendo. Acá en Chile es algo muy similar a las noticias que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Como tú bien decías, ayer o anteayer, no recuerdo qué día, subimos una noticia sobre la cantidad de vacunas que había comprado Chile para que llegara en el próximo año, que iban a empezar a llegar esta semana que estamos viviendo ahora. Hasta hoy, hasta hace un rato por lo menos, no he tenido noticias que hubieran llegado. Aparentemente iban a llegar 20.000 vacunas de Pfizer que son para vacunar al personal que está encargado de la parte de sanidad y de control de las enfermedades en hospitales, sanatorios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se entiende que en algunos de las tantas noticias que han salido se van desde 36 millones de vacunas que ha comprado Chile a 80 millones de vacunas? Es algo que uno no lo puede entender, ni creo que nadie lo pueda entender en el resto del mundo, ni en el resto de ningún lado. Realmente es, como bien hablábamos hace unos minutos, hay una falta de liderazgo muy grande en el mundo, también en Chile. Ustedes piensan que el presidente de Chile tiene un 7% de aprobación. 7% estamos hablando, nada más que eso. Entonces, ¿quién le cree? Es mi gran pregunta. ¿Quién le cree? De turismo, vamos a hablar bien serio, habla poco y nada. Eso vamos a dejarlo bien claro ahora. Todo lo que son las comunicaciones de turismo y todo lo que ha trabajado, porque miren que acá Cernatur ha trabajado mucho para tratar de mantener en vida, con vida, el turismo a lo largo de todo Chile, que Chile es muy largo. Pero han hecho seminarios, convenciones, han preparado a la gente para que se reactive. Pero ¿qué fue lo que se reactivó? Lo que se reactivó fue el coronavirus. Hoy estamos paso a paso volviendo hacia atrás. Acá en Santiago estamos en el paso 2 de los 5 pasos que tiene el programa del gobierno para combatir el coronavirus. Volvimos para atrás. Ahí está, perdóname, ¿estaban casi en la fase 5 o en la fase 5? No, estábamos en la fase 4, llegamos. 4. Y ahora volvimos a la 2. Sí, por pero ejemplo. se anunciaba la inminente apertura y o sea que eso ya era la fase 5, me imagino. Era la fase 5, pero claro, se tuvo que volver a la fase 2. Hoy, sí. por ejemplo, de lunes, para que tengan una idea, de lunes a viernes estamos sin problemas para poder transitar dentro de Santiago, entre las diferentes comunas. No tenemos controles de lunes a viernes. Sí tenemos, hay toque de queda, que hasta ahora comenzaba a las 12 de la noche, pero ahora con las fiestas va a empezar a la hora 22. Se va a adelantar 2 horas el toque de queda. Y además de eso, los sábados y domingos estamos en cuarentena. Si queremos salir, volvimos como hace 5 meses atrás. Si queremos salir a algún lado, hay que pedir un salvoconducto para que te permita salir 3 horas de tu casa. Esa es la realidad de lo que ha pasado en Chile. Como también lo hemos visto en Uruguay, ni que hablar de Argentina, ni que hablar de todo el mundo, como recién decía Ramón, lo que está pasando en España. Y eso justamente, Antonio, es la falta de liderazgo que hay de nuestros dirigentes, de nuestros políticos. Claro. Como no hay liderazgo, la gente no le cree. Entonces vos decirle a uno, salí con mascarilla, más no sale, ¿qué sabe?
Muy bien. Ya vamos a hablar En esa un situación poco de estamos. En esa Ahí está. situación estamos y es grave, Antonio. Yo la veo muy grave. Muy grave, muy grave. Me imagino y es preocupante. Es muy Eh, preocupante, muy bueno, preocupante. volvemos a atravesar la cordillera, esta vez para llegar a la Argentina y saludar con mucho cariño a Ricardo Terán, que está allí en Rosario de Santa Fe. Y lo hicimos esperar un poco porque es uno de los más nuevitos y así iba perdiendo el miedo. Qué miedo que va a tener este tipo de hablar en Portal de América Radio para portaldeamerica.com. Adelante, Ricky, buenos días. Si abrís el micrófono sería Hola sencillo. América, Ahí está. hola equipo. No, miedo no, lo que me dejan para lo último porque soy el más joven, entonces lo entiendo. Bueno, sí, notoriamente. Coincido con lo que decías Sergio, y bueno, también Ramón y David, en esto de la falta de liderazgo. Yo le agregaría un tema de desequilibrio en la distribución de los recursos de los gobiernos, que no ponen atención a los desastres naturales que el mundo está sufriendo desde hace tiempo. Y ahora la pandemia nos da un baño de realidad fantástico y nos demuestra que íbamos exactamente en el sentido contrario como planeta, con objetivos totalmente disímiles a lo que la realidad nos marca hoy. Hablo de la carrera armamentista, hablo de todo el tema de las comunicaciones que había generado tanto conflicto con el 4G, el 5G, la tecnología, China, Estados Unidos, y de repente viene un bichito que no lo podemos ver y se mete entre nosotros y cambia completamente el orden mundial, porque esto es lo que está pasando. Y bueno, Argentina no ha sido ajena, ¿no? Ha hecho un gran aporte a la humanidad, que es su ciclotimia, la ciclotimia argentina al servicio de la pandemia. Ese es mi título de hoy. Pasamos de una cuarentena exitosísima y que nos permitiría arreglar el sistema sanitario, que tampoco estaba en condiciones. La pregunta es, ¿los aportes de la sociedad realmente vuelven en salud pública? No. En todo el mundo quedó demostrado que no, porque el encierro tiene que ver con que un sistema sanitario no es capaz de absorber esta pandemia, ya que la mortalidad cada vez va descendiendo más. El problema que siempre hubo fue que se pudieran colapsar los sistemas. En Argentina estuvimos muy cerca de que colapsen. Gracias a Dios no ocurrió, como sí pasó en Ecuador o en tantos países que hemos visto imágenes tremendas, ¿no? En todo el mundo. Y digo, esta ciclotimia también relacionada con Uruguay, con una alta exposición de funcionarios uruguayos en Argentina, con un mensaje muy claro a principio de año, antes de la pandemia, del presidente Lacalle, invitando a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo que quieran invertir, vivir en Uruguay. Pasamos de eso al encierro y a añorar ir a Uruguay. Todos los argentinos hablaban de la libertad y de cómo se vivía en Uruguay, de que no había pandemia prácticamente. Y eso, bueno, le generó un rédito importante al presidente y a todos los funcionarios que vos hablaste hace instantes, que tuvieron la posibilidad de desfilar por los medios nacionales. Tuvimos presencia del ministro, del viceministro, del propio presidente, declarando y bueno, hablando un poco del modelo uruguayo. Se llegó a decir que Uruguay era la tierra prometida aquí en Argentina. Y bueno, esta cuestión aspiracional de la que siempre habla Ramón, del Uruguay, dejó de ser solamente para el turismo y las vacaciones, para transformarse en aspirar, en estar en Uruguay para tener salud y bienestar y una libertad que no teníamos. Y bueno, hablando de esa ciclotimia, ahora se invirtieron los roles terriblemente, o sea, el día a día nos va bañando de realidad nuevamente y nos dice, bueno, Uruguay cerró todo y Argentina abrió todo. Yo realmente estoy atónito porque
un poco temeroso porque no sé en qué puede terminar esto. Estamos con el turismo. Te hago una pequeña corrección para quienes nos están escuchando de fuera de la región. Uruguay no cerró todo. Uruguay cerró la frontera. Ok. Hablando siempre desde el lugar de Argentina, ¿no? Sí, Los sí. argentinos ya no podemos ir ni con residencia, ni No, tampoco por los... supuesto. Pero la vida de los uruguayos, que es lo que muchos todavía no entienden acá, sigue casi normal, ahora con miedo, un miedo oportuno, porque se está dando, ya lo que yo decía, las balas están picando cerca, ya hay gente internada conocida, ya hay muertos conocidos. Es decir, antes nunca, a la mayoría nunca les había llegado, y ahora nos está llegando a todos, y estamos entrando en la pandemia realmente. Por eso se habla acá de la primera ola y no de la segunda, como mucha gente habla. Adelante, Ricardo, discúlpame el corte. Perfecto, sí, sí. Me refería al cierre de frontera y sobre todo a los argentinos que ya estaban planificando ir por la cantidad de propietarios, ¿no? de argentinos que tienen sus casas en Uruguay. Bueno, esto quedó trunco no solamente para ellos, sino también para los residentes uruguayos en la Argentina, que son más de 250.000. Pero bueno, volviendo a la ciclotimia argentina y los cambios de estado de ánimo, ayer la ANMAT, que es el organismo que autoriza todos los productos que se importan al país, le dio el visto bueno a la vacuna de Pfizer, pero no las podemos comprar, porque no se pusieron de acuerdo el gobierno y Pfizer. Sí salió esta mañana el primer vuelo a Rusia para el primer cargamento de las vacunas rusas para nuestra población, pero todavía no tiene la autorización de la ANMAT, ¿no? Una cosa extraordinaria de Argentina. Perdón, Ricardo, estaba leyendo la delegación que iba en ese avión. ¿A qué van? A salir en la foto, ¿no? Porque ahí tienen que ir los pilotos, algún mecánico y funcionarios, pero funcionarios no del nivel que están allí. No sé, esa es la propaganda aún en estos momentos, ¿no? Perdón, otra vez la interrupción. Sos el único que he interrumpido y vos siempre te quejás después cuando terminamos y tenés razón. Adelante. No, pero me parecen sanas porque más que interrupciones son aportes desde tu lugar y son válidos. Sí, sí, es tal cual como vos lo estás planteando. Una comitiva larga, diría yo. Tiene también que ver, hasta donde he leído y he consultado, con que la ANMAT tiene que dar la autorización y van a ver in situ cómo se está fabricando y una serie de temas técnicos. Sí, bueno, pero por ejemplo, la directora de Aviación Civil, ¿a qué va a Rusia con la vacuna? Esa amiga, seguidora del portal, algún momento va a escuchar esto, Paola Tamburelli. En fin. Lo que me habían dicho de esa persona puntualmente es que tiene que armar la logística, como hablaba Daniel hoy, del transporte de la vacuna, todo el tema de la aviación civil y comercial va a ser la que se va a ocupar de distribuirla. Fíjate qué paradoja, ¿no? Se dice que el vector que provocó el crecimiento exponencial del virus en el mundo fue la conectividad turística, sobre todo los aviones, o la gente que transportaba los aviones con el virus, y ahora van a ser los propios aviones los que nos van a salvar la vida a todos, ¿no? Como siempre. Sí. Como siempre. Así es que, bueno, estamos esperanzados con esta nueva realidad de que las vacunas están al llegar, un poco preocupados porque está todo abierto en Argentina. Hay pocos casos, sigue la curva ahí estancada, no está bajando, que eso también preocupa. Se ha quedado como amesetada, pero bastante arriba. Y digo yo que nos hemos acostumbrado a tener 40, 50 muertos por día mínimo, como si esto no fuera nada, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestra realidad. Como La si no gente fuese dice, la gente piensa que prefiere estar libre y salir y producir antes que quedarse encerrado, porque además el virus demostró que por más cuarentena que hubo, no funcionó y
penetró igual en las casas, en la familia, en las empresas, en todas partes. Entonces, bueno, la gente quiere salir a trabajar y a vivir, la gente y en quiere esa realidad estamos. La gente quiere salir a producir, a trabajar y a vivir y a morir. La dejamos ahí. Cortamos aquí la primera parte de esta reflexión, de esta edición número 26 de Portal de América Radio en portaldeamerica.com, y para la segunda parte iniciamos con un tapado, alguien que hasta ahora no ha hablado en Portal de América Radio, y le vamos a hacer un desafío, a ver si puede, cuando hable, no usar la muletilla agarro o agarramos. ¿Podrá? Enseguida volvemos.